Bueno, tenemos el placer de tener con nosotros al cónsul de Colombia en Maracaibo. Lo hemos tratado desde hace algún rato y lo hemos sentido muy diligente, muy plegado a las cosas de la ciudad, y eso es importante para el desarrollo de las relaciones entre dos países hermanos que históricamente seremos así. Afortunadamente nada ni nadie podrá separarnos, porque cómo construir un no sé qué cosa en la frontera con Colombia y Venezuela. Solo el Zulia tiene un poco más de 700 kilómetros terrestres de frontera, ¿no? Así que damos la bienvenida al doctor José Iván Clavijo Contreras, y con él pues vamos a referirnos a este tema. Ustedes han estado conmemorando, recordando un asunto que es muy importante, y yo quiero que le prestemos atención, porque los venezolanos, y yo creo que el mundo tiene que aprender. Como recordamos el Holocausto, aquel drama que vivieron los judíos a manos de los criminales nazis, etcétera, lo que vivió Colombia, que afortunadamente está saliendo después de 50 años, ojalá termine de hacerlo. Ustedes estaban en estos eventos, cuéntenos de qué se trata. Para nosotros el 9 de abril, fecha de ayer, fue un día muy importante para es un acto solidario con las víctimas del conflicto armado colombiano, fecha a la cual nosotros no queremos dejar pasar. Siempre en un conflicto armado los triunfadores hacen uso de ese éxito de una guerra. Los perdedores tratan de pasar de agache, y las víctimas del conflicto armado siempre son olvidadas. Colombia no quiere que eso ocurra. Por eso se aprobó una ley, la 1148 del 2011, una ley que busca que esa víctima del conflicto armado sea tenida en cuenta, pueda reintegrarse a la sociedad, sea indemnizada, y por lo menos que exista un bálsamo que venga a calmar esa alma. Por eso es el 9 de abril que celebramos ayer con todas las pompas del caso acá en Maracaibo, que se celebraron en todos los consulados del mundo, y que el Congreso de Colombia, a la misma hora que estábamos nosotros celebrando y reunidos, ellos estaban escuchando las víctimas del conflicto armado colombiano, y el presidente estaba en el municipio de Cesar reunido con las víctimas del conflicto armado. Eso fue lo que hicimos ayer. La dignidad de esas víctimas del conflicto armado, resaltarlas, y que además que no se sientan solas, y que el Estado colombiano no se va a olvidar en ningún momento de esas personas que la guerra los tocó, que les hizo perder un ser querido, que les hizo perder un miembro del cuerpo, o igualmente perdió una finca, un bien inmueble o un bien mueble. Sin duda fueron jornadas angustiosas aquellas, en el contexto de lo que usted se refiere, la guerra, esa guerra fratricida entre hermanos, y yo lo veo desde acá, por supuesto, cuando aparecían, una bomba y murieron tantos policías, o un enfrentamiento y murieron tantos guerrilleros. Para mí son iguales, colombianos, en este caso, hijos de alguien, padres en algunos casos de alguien. En el caso de la guerrilla hay crímenes que quedan pendientes, y no sé, el proceso, la vida misma se encargará de, ojalá, suturar esas heridas terribles, pero reclutaron muchachitos, muchachitas, y su vida, me imagino la inserción en las nuevas realidades debe ser complicado. No conocen otra cosa que no sea las armas y el lenguaje de la violencia. ¿Cómo hacer para resolver a cabalidad esa guerra, doctor? A ver, eso es un tema netamente político, del cual solamente se puede expresar el señor embajador o la señora canciller. Nosotros lo único que podemos resaltar hoy es que históricamente nosotros no podemos dejar pasar ese día que es rescatar la dignidad de ese colombiano que sufrió tantos años. No más la cifra lo dice. Fue una guerra que duró 60 años, una guerra que se produjo más de 300.000 muertos, y ¿a cuántos no más afectó? En las estadísticas que hay en la agencia se llega a más de 8 millones de colombianos que buscan ser calificados como víctimas del conflicto armado. En el caso de Maracaibo, que ha sido un consulado activo en el trabajo social que se ha hecho, tenemos hoy registrados 642 personas como víctimas del conflicto armado, y que van en proceso
a ser reconocidas y posteriormente indemnizadas. ¿Qué significa ser indemnizado por una víctima? Es una persona que la vida no tiene precio, el perder un miembro no tiene precio. Lo que se busca es que esa persona, unas tablas que se tiene de acuerdo a la ley, sean indemnizadas en un factor económico para que esa persona no va a solucionar el tema económico, pero sí va a sentir que el país no se ha olvidado y que va a sentir como un bálsamo que va a sanar el alma después de un conflicto armado. Y usted señalaba que en el caso de, no sé si el Zulia o se refería a Venezuela, hay unas 600 personas. En el caso del Zulia. Del Zulia, 600 personas con esa característica. Ya se han registrado como víctimas, ya unas han sido reconocidas en gran parte, más o menos como el 80 y pico % de las personas son reconocidas como víctimas y que van en proceso posteriormente de ser indemnizadas. Sí. Y para aquellos que sientan, ¿qué es ser víctima? ¿Cómo alguien puede reclamar que lo haría ante el consulado? Mire, yo soy víctima del conflicto, ¿cómo funciona? Qué buena pregunta. ¿Por qué es una buena pregunta y se la agradezco? Porque hay muchos colombianos que no saben, el término se venció en junio del año pasado. El 15 de junio del año pasado se venció el término, pero el gobierno de Colombia, consciente de la problemática que hay de las víctimas del conflicto armado, dio una prórroga. Hoy este consulado aún puede registrar las víctimas del conflicto armado colombiano. En la última salida que hice hace como 3 meses, encontramos en una barriada de Maracaibo 10 personas que eran víctimas del conflicto armado y no tenían ningún conocimiento de la ley. Son personas que han ido a registrarse al consulado, que fundamentan por qué no lo hicieron dentro del término, pero el proceso arranca y si los hechos son ciertos, pues van a ser certificados que son víctimas del conflicto armado. Para recibir ese tratamiento, inscribirse y luego ser indemnizados, ¿tendrán que ir en algún momento a Colombia o el consulado tramita todo? Todo se puede llevar a cabo en el consulado colombiano. Hay personas especializadas en el tema, las trabajadoras sociales, una abogada colombiana los atiende, los apoya para que de esa manera la persona pueda declarar en una forma eficiente, para que posteriormente la agencia de víctimas evalúen la declaración y posteriormente se produzca el acto administrativo. ¿Se refiere esa condición de víctima a personas que estaban o fueron tocadas por el conflicto, un bombardeo, un tiroteo, fueron parte de este asunto y hoy están con vida y el Estado va a indemnizarles? Acuérdense que los factores fueron 3 factores. No solamente fue la guerrilla, sino que fue también la extrema derecha, fueron los paramilitares y el mismo establecimiento fueron factores de violencia en Colombia. Esas personas no solamente fue que la guerra los tocó y tenemos una fecha, junio de 1985, personas que posterior a junio de 1985 la guerra los afectó, de ahí se toca ese término hacia adelante y son personas que califican para ser víctimas del conflicto armado, no solamente porque hubo bombas o porque la guerrilla hizo presencia, sino que muchas veces los factores de violencia que le acabo de enumerar, sus efectos eran a esos colombianos que estaban especialmente en las zonas rurales extorsionados, le quitaron un hijo, le mataron un ser querido, le quitaron la finca. Y hoy día nosotros tenemos procedimientos, por ejemplo, en restitución de tierras es un procedimiento sumamente corto. Y en el tema de víctimas es un procedimiento muy corto, de 3 a 6 meses ya el acto administrativo se produce y ya la expectativa se vuelve real. Es decir, aquella persona que se sienta, que es el colombiano que fue víctima también del Estado operado en este caso por las Fuerzas Armadas, recordemos aquellas cosas que fueron escandalosas, que si los falsos positivos, qué sé yo, o en fin, donde hubo la intervención para ampliar, como usted lo ha hecho, el asunto de quiénes son las víctimas, los que fueron objeto de esta situación por parte de aquella gente. Recuerdo un nombre, Mancuso, qué sé yo, era de los paramilitares y tantos otros. Pero el asunto es los paramilitares, los guerrilleros e incluso el Estado autocríticamente dice nuestra Fuerza Armada también cometió desafuero y vamos a reconocer
las víctimas de ellos. Eso es lo que dice la ley. Son 3 factores: la subversión, la extrema derecha y el mismo establecimiento. O sea, esos 3 factores son fundamento y causa para que su conducta, si fue irregular o contra a la ley y a la Constitución, el Estado colombiano indemniza a las personas que fueron objeto de hechos totalmente irregulares frente a la ley. Bueno, y ya lo saben, hay oportunidad de revisar todo esto para la gente que se siente y quizás fue víctima de alguna de estas cosas y solo al escuchar esto, caramba, yo puedo, y el consulado está allí cerca del Liceo Baral en Maracaibo, pero en cualquier consulado, este programa se ve en otros municipios, La Villa, Machiques. En Machiques hay otro consulado, sí, ¿verdad? claro. Allá podrían ir y tramitar estos asuntos. Siempre seguramente habrá mucha receptividad para ello. Quería preguntarle ya en esta parte final, cónsul, además agradecerle a través suyo a Colombia, a los colombianos, la enorme fraternidad demostrada con motivo de esta crisis que vive Venezuela y la migración que nunca se había producido de venezolanos que están, muchos de ellos en Colombia, y genera una migración masiva, genera problemas porque los organismos se planifican para atender tantos pacientes, para una escuela para tantos alumnos, unas calles incluso para tantas personas, restaurantes o la capacidad empleadora de una sociedad. Y eso está, sabemos, alterada por una presencia masiva, en el caso de Colombia, de venezolanos. Gracias por tanta comprensión, ¿no? No, todo lo contrario. Gracias a usted que me permitió hoy expresarle a venezolanos y colombianos y que tuvieran conocimiento de esa ley y que además que pudimos resaltar esa fecha, porque el colombiano que está acá, que tiene timidez de ir al consulado a decir que es víctima del conflicto armado, hoy se sienta con la fuerza y la gallardía de ir allá, que nosotros estamos ansiosos de recibir a ese colombiano para apoyarlo psicológicamente, socialmente y jurídicamente para que pueda llevar a cabo ese registro de víctimas. Colombia no quiere que ningún colombiano no sea indemnizado. Colombia quiere que ese colombiano llegue a su consulado, llegue a la agencia a hacer ese registro de víctimas. Muchas gracias a usted. No, a ustedes, y siempre encontramos un enorme afecto de parte de la gente del consulado, gracias. Y qué bueno que estén celebrando o recordando estas cosas que son dolorosas, pero se convierten en un aliciente para que quienes tienen esa huella de la vida que suele ser permanente entiendan que hay gente que se ocupa, que hay gente que les preocupa, que hay personas, que hay instituciones que funcionan y le dan respuesta. Y eso es muy importante y es lo que hay que rescatar. De nuevo, les invitamos a quienes se sientan víctimas, vayan a los consulados colombianos, y el de Maracaibo, que es el que yo más conozco, pues lo recomiendo ampliamente y siempre hasta café tienen, ¿no? Así que es bueno. Gracias, señor cónsul. Muchas gracias a usted. Y a ustedes regresamos en breve. Bueno, seguimos. En esta parte damos la bienvenida al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Si no tiene todos los atributos de la anterior, que era presidenta, ¿no? Y siempre era grato tener a la presidenta. Ahora tenemos que tener un presidente y vamos a ver qué tal nos va con Fergus Walsh, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. ¿Cuál va a ser la tarea así personalísima del nuevo presidente? Bueno, la tarea, como lo decía en la toma de posesión, es tratar de mostrar que los empresarios son los que hacen ciudad. Queremos hacer talleres, queremos hacer talleres para los emprendedores y mostrarle a la ciudad, mostrarle a los políticos que la empresa privada es la única la gran promotora del emprendimiento, del crecimiento de una ciudad. ¿Cómo hacer para conciliar todos esos buenos propósitos y aspectos que resultan difíciles de controlar, incluso para los propósitos que tendría, según las declaraciones que he visto, el propio gobernador del estado, que pertenece, vamos a decirlo, a la estafa oficial,
asuntos que tienen que ver con servicios fundamentales como la energía eléctrica. El gobernador ha hecho anuncios, etcétera, pero no está en su nivel de competencia y no tiene los recursos. Ojalá que se pusieran de acuerdo y volvieran al esquema viejo que funcionaba. En el BEN era del Estado, pero funcionaba con decisión y gerencia regional. Claro, no eran ni compañeros de ADE, ni de COPEI, ni de nada, eran técnicos. Profesionales. Sí. Entonces, volver a ese tipo de cosas, rehacer este desecho, equipaje institucional. Bueno, me pones una tarea sumamente difícil tratar de explicar algo de un momento tan corto de tiempo, porque eso llevaría mucho tiempo conversarlo. Pero, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que simplemente, no es el primer momento de Venezuela malo, claro, hay que reconocer que es el peor que ha tenido Venezuela, pero seguir trabajando, seguir, si ya se te acabó un recurso, ir al otro, inventar, innovar y seguir produciendo lo poco o mucho que puedas estar produciendo para entregarle a esos empleados y a la comunidad de la que te sirve tu producto, tu servicio, tu salario y seguir creciendo, seguir manteniéndote en el comercio. Pero quiero volver para insistir, siempre uno tiene un estilo personal, por supuesto hay un contexto que es la institución, en este caso Cámara de Comercio, y todo un proceso que ha significado el hacer, ¿no? Y realmente creo que han tenido una presencia relevante, gente joven que ha querido que se encienda esa llama en medio de tantas dificultades. Algunas veces casi se ve como la única llama ahí en el desierto, pero bueno, alguien tiene que comenzar. Que es el asunto que un Fairwall va a decir, bueno, es que aquí va a estar mi huella, este aspecto. Mira, yo no lo vería tan Fergus va a dejar una huella. La Cámara de Comercio es un grupo de empresarios, todos aportamos, hay 8 comités, los 8 comités, estás hablando de ciudad, estás hablando de la Unidad de Información Estadística, estás hablando de Hojas Verdes, Promoción y Defensa, tenemos una serie de comités y todos aportan, todos hacemos. ¿Qué quiero hacer yo o el equipo que estamos? Del comité ejecutivo principalmente es dar los talleres a las empresas, no tanto las afiliadas, sino cualquiera que quiera acudir, para que tengan herramientas de cómo salir de esta crisis, cómo trabajar en esta crisis. Eso es lo que tenemos que hacer, empezando por el emprendimiento. Bien, en estos días hay cosas que funcionan con respuestas, donde el público, en este caso el consumidor, mira hacia el empresario en este caso los comerciantes. Muy feo, ¿no? Dicen, pero bueno, estos son unos explotadores. El kilo de queso, entiendo, pasó de 1 millón de bolívares y, en fin, hay una escalada en los precios, que es lo que se denomina inflación, porque algunas veces escuchamos palabras y nos caen así como que inadvertidas, no son huecas, tienen contenido. Inflación, hiperinflación, ya forman parte de la estructura, el funcionamiento de la economía venezolana, lastimosamente, ¿no? Pero entonces el culpable es el empresario, el comerciante para la gente o para mucha gente. ¿Cómo hacer para resolverlo? Bueno, la respuesta estaría por parte del gobierno que haga las medidas económicas completas. Hay una confiabilidad o no confiabilidad en un gobierno y eso influye en que si la inflación crece o se disminuye o simplemente se mantiene. Realmente ahorita el índice de confiabilidad en las empresas está en el 69%. ¿Qué significa estar en el 69%? El menos 69%. Que los empresarios ven como muy difícil emprender un negocio o mantener el negocio que tiene. La confiabilidad hacia el gobierno es negativa en el 69%. Si tú quieres que el kilo de queso disminuya el precio o se estanque para que haya una accesibilidad por medio de los salarios, de los ingresos de los trabajadores, tú tienes que hacer políticas económicas, y las políticas económicas no las puede hacer el empresario. El empresario lo que sabe es hacer su trabajo. Al hacer su trabajo pone un producto en el mercado. Pero si de arriba del gobierno no hay
confiabilidad, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad jurídica. Por supuesto que los capitales son temerosos y van a tener que protegerse, o se van del país o tienen que aumentar su producto para poder reponer inventario y todo eso, y eso genera inflación. Señor Fergus Walsh, sin duda el papel del empresario, el industrial, el comerciante, etcétera, ya tiene un peso, un rol importante en la sociedad. Está cumpliendo con un papel incluso social porque genera empleo, produce bienes y servicios, etcétera. Pero pareciera que la coyuntura actual nos pide un poco más, no solo lo atinente a la responsabilidad social, sino asuntos que tienen que ver con el involucramiento en la construcción de algunos espacios que rompan con el compartimiento estanco. Bueno, nosotros somos los empresarios y allá están los problemas que tienen un carácter político, etcétera. Muchas veces la gente, he escuchado, sí, afortunadamente creo que no la mayoría, pero hay gente que le atribuye, bueno, los precios, mira cómo está la harina, ese tipo. Yo he escuchado en algunos medios, creo que oficiales, gente decir del pueblo, mira, este Lorenzo Mendoza, mira cómo tiene la harina de maíz, ya en 150, en 200, no sé cuánto, no sabiendo que realmente el empresario está recibiendo, creo que son 10 o 15 bolívares por paquete. Se está perdiendo dinero, la empresa productora de ese producto está perdiendo dinero, pero lo obligan a vender ese precio, pero luego eso va escalando en la medida que pasa por una serie de manos de intermediación, donde, bueno, si tienes efectivo cuesta menos, etcétera, con este fenómeno que tenemos aquí, y luego hablaremos de ese tema, del efectivo. Pero no está fallando la comunicación, no está fallando meterse a dar respuesta a ese fenómeno, y se van construyendo matrices y ustedes allí estoicos. Me pones en otra situación. El empresario, otra vez. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. El empresario tiene que producir, el empresario tiene que distribuir, el empresario tiene que vender. Cuando tú pones controles al precio, controles a la ganancia, controles que no permiten la libre importación porque no hay acceso a dólares, tu producto se va a poner carísimo. El productor quiere hacer, y el productor simplemente, el empresario está aquí. El empresario no tiene por qué dar explicación de su producto, cuando lo que debe hacer es ponerlo a disposición de las personas. En una economía sana, normal, eso es lo que debería suceder. Ahora, por supuesto, no estamos en una economía sana, normal. Te tomo la palabra de que busquemos empresarios que puedan explicar qué está sucediendo. Sería ponernos en la política. Yo creo, sin querer darle lecciones a este asunto, porque no es mi especialidad, pero creo que hace falta un taller, una revisión de asuntos, porque todo ha cambiado y no pretendemos, y es un tema que ha sido como paradigmático desde el punto de vista de la retórica. Bueno, si todo cambió, tenemos que cambiar, pero algunas veces se queda en el discurso. Y las cosas ciertamente cambiaron y siguen cambiando, pero nosotros no cambiamos. Y están los hechos, ¿no? Si existe este proceso de conformación de una opinión pública con cierto perfil, con unas arrugas que no deberían existir, ¿cómo es que yo no le doy respuesta? De alguna naturaleza. Es decir, puede ser el silencio total, puede ser una estrategia de respuesta basado en nuevas realidades. Bueno, los nuevos medios, con estos voceros, con este tipo de respuesta. Sí, hay cosas, ¿no? Sí, me permites. Creo que como usted está empezando... pero hay respuesta a eso, sí. Porque realmente el esfuerzo que ha hecho Fedecámaras Zulia, dando informes aquí, Fedecámaras Nacional, por supuesto, Concecomercio por su lado, y nosotros con nuestros informes de estadística, con nuestros papeles de trabajo de la unidad del Comité de Promoción y Defensa, vivimos planteando soluciones y alternativas. Lo estamos haciendo.
Fedecámaras quincenal, Fedecámara Sula quincenal sacó un informe. O sea, sí hacemos, sí trabajamos, sí queremos proteger a la empresa privada. Bueno, vamos a regresar en breve, o nos queda poquito. ¿Ah? Sí, volvemos en breve. Estamos hablando con el presidente recién designado de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Fergus Walsh, con todo ese apellido, nombre, pero es más maracucho que las empanadas ahí de Amilquita. Ya volvemos. Bueno, ya en la parte final seguimos con el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, el señor Fergus Walsh. Hay una cosa impresionante, yo creo que es atípico, que el dinero en efectivo es una mercancía. ¿Cómo funciona? ¿Cómo entender eso? Yo me declaro absolutamente ajeno a una respuesta, no la tengo y ojalá usted me ayude. Bueno, ojalá pudiera también darte la mejor respuesta, pero indiscutiblemente el efectivo está limitado por el mismo gobierno. No emite la moneda, no emite los billetes adecuados, la cantidad de billetes que deberían ser. Pero se dice más bien que hay mucho dinero en circulación, que hay una masa monetaria que sobrepasa la masa y eso monetaria, influye en la inflación. La masa monetaria está en los bancos. Es diferente la liquidez en la calle contra la masa monetaria que te pide el encaje el Banco Central. Son dos cosas diferentes. A través de esa masa monetaria que está en el banco, los bancos pueden, que si tienen solidez, que cuál es su índice de solidez, dar préstamos o no, entre tantas cosas que le piden. Y ustedes han evaluado lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la economía informal. La economía informal vive del efectivo. Si el comprador, que es ocasional, el tipo que va en su carro y en el semáforo alguien se le acerca a venderle cualquier cosa, la fruta, etcétera, pero no tiene efectivo. Eso está desapareciendo. Bueno, en fin. Eso pasa cuando tienes una distorsión como la que estamos sufriendo en este momento, que una cosa puede costar 100 bolívares o 1000 bolívares, pero al lado tienes una cosa que te va a costar 100.000 bolívares. ¿Y cómo sacas tú un fajo de billetes para pagar 100.000 bolívares? Por supuesto, tienes alguna cantidad de efectivo en la mano y puedes pagar gasolina o pagar una galleta que compras o algo. Pero la distorsión económica que estamos viviendo es lo que hace un daño horroroso a la economía. ¿Cuántos son los miembros de la Cámara? ¿Cuántos empresarios quedan? ¿Cuántas empresas han cerrado en los últimos 24 meses? Te pudiera hablar de los miembros. Se han retirado 5 miembros en los últimos 24 meses aproximadamente. Toda Maracaibo es muy difícil establecerlo, porque lo que tenemos son unos 400 afiliados a la Cámara de Comercio, y por supuesto están otras cámaras como ASIS, la Cámara Industriales, que tienen por sectores sus afiliados. Pero es tan difícil porque de un día para otro tú ves que alguien cerró una Santa María y tú no sabes si está en inventario o bajó la Santa María. Es muy difícil y lo estamos viendo porque la gente se te va, no puedes reponer la capacidad electrónica, que si pierdes puntos de venta, nadie te los repone, te roban los equipos de computación y tienes que cerrar la Santa María. ¿Cuáles son las áreas más impactadas, que están más desgastadas en esta crisis? A ver, son muchas y son todas. Porque si tú ves lo de tecnología, los ingenieros en computación, electrónica, eléctrica, todos se están yendo. Todos se están yendo, están partiendo para Estados Unidos, para Chile, para Ecuador, para Perú, Argentina, todos se están yendo. Y están dejando muy desasistida la parte de tecnológica en Venezuela. En Maracaibo es una crisis, lo sufre todo el mundo. Ahora, mercadeo. ¿Y cómo resuelve ese problema la empresa venezolana había llegado a unos niveles de desarrollo? Maravilloso. Usaban robot para distribuir, para clasificar algunas mercancías, los sistemas de los call centers, la evaluación de los mercados, los productos, la rotación de inventario. Eran cosas ya automatizadas, ¿no? Eso sí, lo perdimos. Sí, lo estamos perdiendo, claro que sí. Mira, ¿quién no contrataba una póliza de seguro contra incendio para tus equipos electrónicos? Y ahora
cómo contratas tú una póliza de seguro. Hay quien lo hace, hay empresas de seguro que te lo hacen, pero el costo de un equipo electrónico que te lo van a cotizar en dólares cuesta una fortuna. ¿Cómo gastas tú hoy en día tener una póliza de seguro contra un siniestro de eso? Es costoso. Le está poniendo el precio de tu producto elevadísimo y por otro lado el gobierno no te reconoce esos precios. Bueno, sin duda, siempre hay cosas por hacer y lo que aquí podemos rescatar es que haya gente que se involucre en instituciones donde no les pagan nada y tienen que someterse a conversaciones como esta, donde le hacen preguntas que no son las que se espera. Una oportunidad me preguntaba una concejal de Bolivia hace unos 17 años que dónde estaban las preguntas, porque allá se las formulaban previamente. Pues aquí no, aquí, y no es que, bueno, aquí nunca hay mala intención. El señor Walsh ha venido un poquito así, él vino un poco rojo, se fue calmando, ¿no? Está más sereno ahora, no pasó nada, ¿verdad? Todo el mundo en paz, tranquilo. Sí, señor. Bueno, y rescatamos entonces que haya gente que quiera asumir esas instituciones, porque ahí se llega a trabajar y estar en estos días frente a organismos de esta naturaleza, algunas veces no es para recibir premios, beneficios, oportunidades, sino para reprimendas y algunas veces persecuciones porque tienen que dar declaraciones que no les gusta a algún sargento, algunas cosas. Todas estas cosas forman parte de los riesgos. Por eso los felicito. Hay mucha gente joven metida en los gremios. Ojalá que nunca se pierda ese entusiasmo porque el país nunca se va a perder. Siempre podremos comenzarlo. Como dicen en computación, vamos a reiniciarlo. Ojalá que no lo terminen de formatear, ¿no? Bueno, sí, algunas cosas de carácter ideológico de verdad que merecen ser formateadas porque son demasiado esquilmosas, demasiado han arañado la conciencia ciudadana, pero bueno, está bien, estamos todos nosotros. Gracias, señor. Y felicitaciones por los 30 años. 30 años. Fíjese, yo estaba cerca de los 20 cuando comenzamos, ¿no? ¿Sí? Ya usted estaba... No, yo había grabado abogado ya. No, ¿qué va? Sí. Jugaba a yoyo y perinola. Bueno, siempre hay edades en que el yoyo forma parte lo toman como ejercicio para evitar el Alzheimer. Bueno, está bien, gracias. Y nos vemos mañana, seguimos hablando de estos 30 años con personajes importantes de nuestra ciudad. Chao.